Bueno, por último vamos a ver el movimiento armónico forzado. Ya en los anteriores videos vimos cómo existen dos tipos de movimientos, ¿no? Primero está el movimiento libre sin fricción, ¿no? Sin considerar mi fricción. Esto se escribía de la siguiente forma. Va a ser MA igual a K por X, ¿no? Esta era con una forma muy simplificada. Luego teníamos este mismo movimiento, pero ya con fricción, ¿no? Es decir, teníamos MA igual a menos K por X menos una beta, estaba, en este caso, o más bien que era proporcional a la velocidad, ¿no? Sí, a la velocidad. Entonces, ahora vamos a ver ¿cómo decirlo? El movimiento como cada vez más real, porque ahora involucra más variables. ¿Por qué? Porque aquí nosotros recordamos que más una fuerza externa al movimiento. Es decir, va a ser un caso en el que esté un resorte así de esta forma, y yo tengo aquí mi masa y mi constante y lo que sea, pero va a haber una fuerza de T que va a aplicarse sobre todo esto para afectarlo de alguna forma, ¿no? Entonces, si lo vemos matemáticamente, va a ser MA, o sea, la fuerza, va a ser lo que habíamos mencionado anteriormente, pero esta vez va a ser una fuerza que dependa de T en este caso. Entonces, mediante esta fuerza, este movimiento va a cambiar más, ¿no? Va a tener un comportamiento un poco más impredecible, ¿no? Entonces, esto, si lo vemos, va a ser una ecuación diferencial no homogénea. ¿Por qué? Porque aquí va a ser mx prima más k por x más beta por qué. Aquí está mal, no es x, es b. Aquí más beta por x' igual a que f de t. Y si se dan cuenta, es una ecuación diferencial no homogénea, ¿no? Es decir, que no está igualada a cero, ¿no? F de t sí tiene un valor, ¿no? Pero bueno, se va a poder resolver de todas formas. Recuerden que primero vamos a dejarla en forma estándar, ¿ok? Nos va a quedar que va a ser x, o vamos a escribir todo para no confundirnos, más beta de x' entre m más k de x entre m, todo esto va a ser igual a fuerza de t entre m, ¿no? Y recuerden nuestros atajos que tenemos, ¿no? Es decir, esto pues se va, ¿no? Acuérdense que beta sobre m, ¿qué era? Voy a poner x', beta sobre m, lo voy a escribir como omega al cuadrado por x', y k sobre m, no, beta sobre m no era eso, perdón, beta sobre m, ya me acordé, es 2 lambda en realidad. Es decir, va a ser 2 lambda de x' más k sobre m, que este sí es omega de x. Y todo esto va a ser una fuerza nueva de t. Realmente no va a cambiar mucho, solo que la fuerza de t va a ser esta, ¿no? Y bueno, acuérdense que 2 lambda es beta sobre m, omega al cuadrado es beta, no, k sobre m, perdón. Y f de t va a ser, pues, f de t original entre m. Realmente este movimiento no se va a poder resolver con una ecuación auxiliar, o bueno, sí, pero no del todo. Lo que vamos a hacer es usar un método que se llama variación de parámetros, ¿no? Mediante este método vamos a poder resolver esta ecuación diferencial. Pues recuerden que tenemos que hacer primero, o también podríamos hacerlo con coeficientes indeterminados, ¿no? Pero bueno, básicamente vamos a tener una solución x de t que va a ser x de c más x de p, ¿no? Donde acuérdense que esto es cuando la ecuación diferencial es homogénea y esto es cuando la ecuación diferencial no es homogénea, ¿no? Este tipo de ecuaciones ya son un poco más complicadas porque siempre fuerza de t va a estar dada por una ecuación como por ejemplo 68 de e a la menos 2t coseno 4p, ¿no? Y esto vamos a tener que inclusive usar formularios que ya existen para poder proponer una solución tal. Entonces, bueno, pues esto es básicamente los tres movimientos más importantes respecto al movimiento armónico, ¿no? Y pues bueno, muchas gracias.